Bueno, Grabando. gracias Cami. Bueno, como os comentaba, vamos a ver la clase de hoy, que es la de extremos térmicos en calendario. Hoy correspondía a la clase de contaminantes, pero la verdad fue una tinca, me apetecía más, estaba haciendo lecturas, leyendo cosas sobre vegetación de altura y estaba como muy inspirada en este tema, así es que decidí cambiar el orden. No es relevante, ¿ya? Estamos ya en un nivel del curso donde todas las clases están como un poco ligadas entre sí, el orden a este nivel no es tan importante. Bueno, y la clase va sobre extremos térmicos, ¿ya? Y con eso me refiero a temperaturas o muy altas o muy bajas, y la idea es empezar por las temperaturas altas, es decir, por estrés por calor. También quiero poner aquí como pues, el chat y todo eso para estar como más pendiente. Ya. ¿Qué es lo que produce el calor a una planta que es sensible al calor? Pues lo que le va a producir básicamente es un aumento en la fluidez de la membrana. Recordad que las membranas son grasas, ya dicho de una manera muy bestia, ya, son lípidos en realidad, está constituida por una matriz de fosfolípidos y que, como todos los lípidos, cuando aumenta la temperatura, este lípido va a estar un poquito más licuado, y eso lo sabemos porque si uno cocina salchichas en la noche y se deja la sartén por lavar, al día siguiente, en invierno, aquí en Valdivia al menos, la sartén está cubierta por una capa de grasa sólida, ¿ya? Es decir, cuando está caliente, el aceite, la mantequilla, la grasa que sea, está líquida, y cuando se calienta se torna fluida. Y a eso me refiero con aumento de la fluidez de las membranas. Por otra parte, se produce una desnaturalización de las proteínas. Recordad que las proteínas son una cadena de aminoácidos que está enrollada de una manera muy compleja, ¿no? Y tiene de tal manera que esta estructura bi y tridimensional nos habla de lo que es la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso lo vimos eso lo vimos en las clases del inicio, creo que la primera, ya ni me acuerdo bien, ¿ya? De lo que es la estructura de las proteínas. Bueno, pues esta estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se puede deshacer con la elevada temperatura. Fruto de todo esto, estas modificaciones más de índole bioquímica tienen un impacto fisiológico, que es lo que tenemos aquí en la otra parte del gráfico, ¿ya? Y es la alteración del flujo de solutos y, por lo tanto, un efecto en el estado osmótico. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un flujo de moléculas que tienen que ver con el estado osmótico de las células, y que se produce o bien a través de las membranas, o bien, y por lo tanto a través de la capa de fosfolípidos, o bien a través de proteínas de membrana, y por lo tanto a través de proteínas que podrían estar desnaturalizadas. Es decir, tanto el aumento de fluidez como la desnaturalización de las proteínas va a alterar el flujo de solutos con los impactos en lo que es el potencial osmótico de las células. Y además sabemos que hay unos procesos, unas rutas metabólicas que están íntimamente asociadas a las membranas, que son las cadenas de transporte electrónico, tanto la cadena de transporte electrónico de la fotosíntesis como la que ocurre en el cloroplasto, las membranas tilacoidales de los cloroplastos, como las cadenas de transporte electrónico de las mitocondrias, es decir, que son las cadenas que tienen que ver con la respiración, ¿ya? Si tenemos que las proteínas pierden su estructura y los fosfolípidos se vuelven más líquidos, entonces va a haber una alteración de esos procesos. ¿Entendido hasta acá? ¿Manitos por fin? ¿O una cara sonriente, algo? Tenemos Ya, una mano, dos manos. Dos. Frente a eso, Tres. frente a este tipo de situaciones, algunas plantas tienen mecanismos de resistencia. Recordad que los mecanismos de resistencia al estrés en general se clasifican en 3 grupos: escape, evitación y tolerancia. Lo hemos visto ya hasta la saciedad, ¿ya? En el caso del calor, ¿cuáles serían los mecanismos de escape? Pues serían los bancos de semillas, es decir, que las semillas permanezcan en un estado de latencia
en los momentos en los que las temperaturas son muy altas, como ocurre, por ejemplo, con las semillas con las plantas que viven en ecosistemas desérticos, donde son plantas anuales que permanecen en estado de latencia en forma de semilla hasta que vienen las lluvias. Normalmente las lluvias también van de la mano con una pequeña disminución de las temperaturas, ¿no? Entonces, estamos viendo que estos bancos de semillas no solamente estarían confiriendo resistencia por medio de escape al déficit hídrico, sino también al calor. Muy parecido es lo que es la pérdida de hojas. Ya hay especies que en situaciones donde hay elevadas temperaturas, normalmente de la mano también de baja disponibilidad hídrica, pierden las hojas. Al perder las hojas, recordad que las plantas entran en un estado de latencia. Y es precisamente este estado de latencia lo que define el escape. Ya la planta no está activa cuando está expuesta al factor de estrés. ¿Se entendieron estos dos? Ya. Después tenemos mecanismos de evitación y de tolerancia. Los que vamos a ver con un poquito más de detalle son los que están marcados en blanco, pero contaros también que un mecanismo de evitación del calor es el enfriamiento por medio de transpiración. Vosotros sabéis que si en verano ponéis la mano sobre algo metálico, como puede ser el auto, la cubierta de un auto, no sé, un techo de estos de lata o algo así, nos vamos a quemar la mano, ¿ya? Pero si ponemos la mano sobre una planta, sobre las hojas de una planta que están expuestas a la misma cantidad de radiación, la hoja no va a estar caliente, ¿ya? Y eso es porque la planta está transpirando y al transpirar se está enfriando. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Otro mecanismo es el de habitar en la sombra. Esto de habitar en la sombra no es escapar, porque aquí la planta está metabólicamente activa, ¿ya? Simplemente es que está a la sombra de otra planta. Esto ocurre en lo que se llaman las relaciones de facilitación, que significa que hay una planta, bueno, estoy aquí pensando en facilitación porque habita a la sombra de otra planta. Sería facilitación cuando se habita a la sombra de una roca, ya no sería facilitación, ¿ya? Pero la facilitación en ecosistemas desérticos lo que está permitiendo es que haya un aumento de la diversidad porque hay plantas que son resistentes al calor, por ejemplo, mediante tolerancia, y esas dan cobijo a plantas que tolerarían el calor mediante el evitación, creciendo a la sombra de esa otra planta. ¿Entienden que habitar a la sombra es un mecanismo de evitación y no de escape? Vale. Y ahora vamos con estos otros mecanismos de evitación, que sería la disminución de la intercepción lumínica y el aislamiento térmico. Vamos a empezar con el primero, que ya lo vimos en la clase de fotosíntesis, en una de las relacionadas con la fotosíntesis, creo recordar, decirme si no es así, porque a veces ya como que me ando confundiendo con las clases, los cursos, etcétera. Pero bueno, sabéis que hay plantas que tienen la capacidad de mover de una manera muy significativa las hojas. Muchas plantas lo hacen, pero las hay que lo hacen de una manera más evidente, ¿no? Este es el caso del tamarugo, que es capaz de mover los foliolos reduciendo el ángulo de la intercepción lumínica. Recordar que cuando la radiación solar incide con 90 grados, esta radiación va a tener una mayor intensidad que si incide con un ángulo menor, ya porque básicamente la radiación se difunde, el impacto de un mismo flujo fotónico está afectando una superficie mayor si hay un ángulo pequeñito. Entonces estas plantas tienen estas hojas divididas. Aquí una hoja empezaría acá y terminaría acá. Es dividida y por lo tanto tiene una serie de foliolos opuestos ya a un lado y a otro del raquis. Estos foliolos tienen una disposición más o menos horizontal en la mañana, pero cuando llega el mediodía se pliegan y de esta manera claramente está disminuyendo el ángulo de intercepción lumínica. Ya va a haber mucha menos superficie de la hoja que esté directamente expuesta a radiación con un ángulo bastante recto.
¿Cómo hacen esto? Pues a través de unos orgánulos que se llaman pulvínulos, ya que son estos pequeños engrosamientos que cambian su volumen mediante cambios en el potencial hídrico. Ya tiene una serie de células que se llaman células pulvínicas que van a cambiar su turgencia en función de la cantidad de agua que les entran, y ahí ese movimiento de agua, en el caso del tamarugo, es diario, ya permitiendo estos cambios en la disposición de los foliolos. Por lo tanto, de esta manera lo que va a hacer es disminuir, es evitar la radiación, es decir, el sol está ahí, la planta está activa, pero la cantidad de calor que recibe es poca, es pequeña. ¿Se entendió hasta acá? Vale. Sí, profe. El segundo mecanismo sería el de tejidos aislantes, y aquí no tenéis con una planta bien paradigmática para los chilenos en general, que es la araucaria. La araucaria, un segundito, por favor. Ya, listo. La araucaria lo que tiene es una corteza muy gruesa. Aquí en esta fotografía tenéis un taruguito de corteza que sacamos en el Parque Nacional Villarrica, porque estamos midiendo precisamente estamos intentando comprender qué factores son relevantes para explicar estas cortezas gruesas. Aquí la corteza de la araucaria tiene dos partes: la externa, que empezaría acá y terminaría acá, y después la interna, que es la más grande, que es todo esto de acá. Como veis, son cortezas muy gruesas, de varios centímetros. En este caso pues tendrá como unos 12 centímetros, o sea, sí, 12 centímetros aproximadamente. Y este grosor de corteza explica que la araucaria sea una planta muy resistente a las elevadas temperaturas, como las que ocurren durante los incendios forestales. El grosor de la corteza lo que hace, por una parte, es aislar los tejidos meristemáticos de las elevadas temperaturas, por lo tanto la planta puede regenerar la biomasa quemada, y por otra parte también aísla el xilema de las altas temperaturas, evitando que el contenido cinemático hierva, ¿ya? Y explica entonces que plantas como esta hayan sobrevivido al incendio. Aquí seguramente el incendio llegó por este lado, se quedó jugando aquí un ratito, hasta que por las dinámicas de los incendios el fuego pasa y la planta no muere. Es decir, aquí hubo una necrosis claramente, pero no en otras partes del tronco que fueron expuestas al incendio. ¿Estamos claros con esto? ¿Entendió? Ya. Profe, ¿las araucarias igual resiste la lava de los volcanes o eso no es así? Yo, o sea, no sé, no te puedo, yo no creo, en realidad. Ya. Yo no creo. No he leído nada, pero es que eso es mucho, eso es mucho. Mira, este árbol está creciendo en una zona de bosque abierto, que seguramente se generó precisamente porque hubieron incendios de alta severidad. Y un incendio de alta severidad yo creo que es todavía menos severo que una colada de lava. ¿Ya? La verdad es que no creo. No creo que lo puedas resistir. Dicho eso, las raíces de la araucaria también tienen estas cortezas. Entonces, bueno, yo no sé si pasará la lava cerca, pero no por encima. A lo mejor una corteza bajo el suelo podría quizá resistir a algo. No lo sé, poniéndome en situación extrema, ¿ya? Pero hasta ahí puedo contar. Ya. Bueno, esto también es evitación, porque lo mismo, el calor está ahí, pero la planta no se calienta, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Para que entendamos bien las diferencias entre evitación y tolerancia. Esto va a ser muy importante a la hora del proyecto. Fijaros bien cuando hagáis el proyecto, porque yo manejo mucho estos conceptos: evitación, tolerancia y escape, ¿ya? No es lo mismo evitar que tolerar, no es lo mismo evitar que escapar, ¿ya?
Entonces, fijaros mucho cuando hagáis el proyecto en ese sentido. Y en ese sentido vamos a ver ahora mecanismos de tolerancia, ya donde realmente los tejidos de la planta aumentan las temperaturas, donde aumentan las temperaturas de los tejidos de las plantas, pero eso no implica un empeoramiento del estatus fisiológico de la misma. ¿Ya? ¿Cómo se puede conseguir? Por ejemplo, mediante cambios en la composición lípido de membrana, ¿ya? Porque si bien es verdad que en general las temperaturas altas hacen que los lípidos sean más fluidos, no todos los lípidos alcanzan ese estado de fluidez con las mismas temperaturas. ¿De qué depende esto? En el caso de los ácidos grasos, depende de la cantidad de dobles enlaces de la cadena de carbono. Entonces, en ese sentido, los ácidos grasos se definen como ácidos grasos saturados cuando no tienen dobles enlaces entre los carbonos que conforman la cadena, y los insaturados que sí que tienen estos dobles enlaces, ¿ya? Bueno, pues el punto de fusión es más alto en los ácidos grasos saturados, ¿ya? Es decir, necesitan más temperaturas para ser fluidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis de hecho algunos ejemplos. No solamente depende de si son saturados o no, también depende de la longitud de la cadena, ¿ya? Por eso aquí lo que tenemos es que comparar ácidos grasos saturados con insaturados que tengan el mismo número de carbonos, y esto lo tenéis aquí indicado con este número 16, ¿ya? El ácido palmítico tiene un punto de fusión de 63,1 grados, es decir, realmente tiene que estar a temperaturas muy altas para estar fluido, mientras que el ácido palmitoleico, que tiene el mismo número de carbonos pero tiene dobles enlaces, está fluido a menos 0,5 grados. ¿Ya? Entonces, hay plantas que estacionalmente cambian la composición de sus ácidos grasos, por ejemplo, para tener un metabolismo, o sea, para mantener la homeostasis, que se llama, ¿no? Que es un estado metabólico o fisiológico óptimo, ¿no? Al menos funcional. Y eso lo hacen cambiando la composición de la membrana. ¿Se entiende? Aquí hay una mano levantada. No sé si es Pregunta. una pregunta de... Sí, quería preguntar, lo que pasa es que anoté sobre los dobles enlaces en las cadenas de carbono, me fui y no anoté qué relación tenía, como en la cantidad Mira, de dobles cuando el enlaces. ácido graso tiene dobles enlaces, el punto de fusión es más bajo. Es decir, la temperatura que requiere para estar en estado fluido es más baja. Y eso lo puedes ver en este diagrama que estoy poniendo acá, con dos ejemplos. Son dos ácidos grasos que tienen la misma longitud, pero este de acá tiene dobles enlaces y este tendría un punto de fusión más bajo. También lo puedes ver en esta tabla, donde tenemos una serie de ácidos grasos, ¿ya? De los cuales los tres primeros son saturados y los de después son insaturados, y tienes los puntos de fusión, perdón. Los puntos de fusión indican que los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más alto que los insaturados. Y esta comparación la tienes que hacer para ácidos grasos que tienen el mismo número de carbonos, ¿ya? Entonces la comparación, digamos, legítima sería comparar el ácido palmítico, que es este de acá, con el ácido palmitoleico, ¿ya? O el ácido esteárico con el ácido oleico, ¿ya? Porque tienen el mismo número de carbonos, la diferencia es el número de dobles enlaces que tienen uno y otro. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Gracias, profe. De nada. Otro mecanismo de tolerancia es la expresión de lo que se llaman proteínas de choque térmico, llamadas como HSP por sus siglas en inglés, Heat Shock Proteins, ¿ya?
¿Cómo funcionan estas proteínas? Es como bastante complejo porque parece ser que son muchas. En algunos casos lo que yo he leído es que podrían reparar proteínas que se hayan desnaturalizado, ¿ya? Pero como digo, parece ser que tienen un amplio espectro de acción. Lo que se sabe es que estas proteínas se expresan cuando la fluidez de la membrana aumenta, por ejemplo, asociado a un aumento de la temperatura, ¿ya? Y esto lo vemos en este ejemplo. Aquí tenemos unas plantas de Arabidopsis thaliana, que es una plantita anual de la familia de las brasicáceas, es decir, de la familia de la col, por ejemplo, del repollo, ¿ya? Y es la planta típica, la especie que típicamente se emplea en estudios de genética y de fisiología de plantas porque es muy fácil de reproducir y ahora mismo hay muchas variantes. Entonces aquí tenemos plantitas que corresponden a la variedad silvestre y plantitas de la misma especie pero que corresponden a dos variedades resistentes. Son dos diferentes porque seguramente tienen modificaciones genéticas diferentes, ¿ya? El punto es que cuando tenemos estas plantitas creciendo en condiciones normales tienen este aspecto. Cuando le aplicamos el choque térmico, un tiempo después lo que vemos es este otro. Claramente en todos los casos ha habido un empeoramiento del estado de las plantas, pero claramente este empeoramiento es más significativo, visible en el caso de las plantas de la variedad silvestre que en el de la variedad resistente, porque vemos que aquí hay más plantitas, hay más hojitas verdes, ¿no? Y eso además ocurre simultáneamente con la síntesis de estas HSP, y aquí lo vemos en esta fotografía de la derecha, que corresponde a una fotografía de un gel de electroforesis. ¿Qué es esto? Eso es una técnica que se emplea para separar sustancias y cuantificarlas. Consiste en realizar un extracto de las plantas. Los extractos se hacen en función de lo que queremos extraer y ese extracto se coloca en una gelatina parecida a las gelatinas que nos comemos, y esa gelatina se somete a un diferencial de carga, ¿ya? Las moléculas que nosotros queremos separar o medir también tienen determinadas cargas y se van a mover a lo largo de la gelatina en función de su carga y de su tamaño y de también ciertos compuestos que están implicados en esta electroforesis. De tal manera que uno puede saber hasta que, bueno, después esa electroforesis se revela, sería como pensando en cómo se revelaban las fotografías antiguamente. Ya se le pone una sustancia que hace que uno pueda visualizar dónde están estas proteínas. Y aquí lo que hicieron fue recortar un trozo de esa gelatina donde debieran estar las proteínas del choque térmico, y lo que vemos es que en el trocito de gelatina, de gel correspondiente a la variedad silvestre, no hay nada, está todo gris, y sin embargo hay una bandita visible en el caso de los extractos de las plantas de las variedades resistentes, indicando que, o sea, sugiriendo que la resistencia de estas variedades se debe a la expresión de estas heat shock proteins. ¿Se entiende? Noemí por el chat dice que pasa. hace el alcance de que, claro, que dice antes del choque térmico y dice antes del choque térmico. Ya, lo voy a anotar y lo voy a cambiar. Después en el PT, lo cambiaré en el PDF, ¿vale? Después. Vale. Gracias, Noemí. Eso. Y más preguntas entonces entienden que esto es tolerancia al calor porque realmente los tejidos, la temperatura de los tejidos aumenta, pero finalmente el metabolismo sigue funcionando a pesar del aumento de temperatura. ¿Se entiende que es tolerancia? Vale. Pasamos ahora a lo que es el estrés por frío, y fijaros en la diapositiva, tiene como está hecho como a propósito, la diapositiva es básicamente la misma que la que teníamos por estrés por calor. La única diferencia es que
en lugar de que haya una disminución, o sea, en lugar de que haya un aumento de la fluidez, ahora decimos que hay un aumento de la rigidez. Pero en el fondo es lo mismo. Las membranas cambian su estado, en este caso se vuelven más rígidas cuando hace frío, y también se produce una desnaturalización de las proteínas. Los dos procesos tienen las mismas implicaciones en términos fisiológicos, y es una alteración del flujo de solutos y por lo tanto una alteración del estado osmótico, así como una alteración de las cadenas de transporte electrónico, bien sean las asociadas a la fotosíntesis como las asociadas a la respiración mitocondrial. ¿Se entiende? Sí, profe. Vale. Estos impactos ya en la fisiología tienen un reflejo ecológico, ¿ya? Y uno de los reflejos ecológicos más significativos por lo vistosos que son, ¿no? Es lo que se llama la formación del límite altitudinal arbóreo, en inglés tree line, ¿ya? Que es una línea imaginaria que marca la elevación máxima a la que pueden vivir los árboles. Tenéis aquí en esta fotografía de la cordillera de los Andes y, si no me equivoco, esto deben ser bosques de lenga, y lo que vemos es que la máxima elevación a la que llega la lenga, pongamos, siempre es la misma, ¿ya? Ven que solamente pequeñas diferencias, cuando hay una grieta, ahí hay una condición microclimática diferente que hace que esté en un sitio un poquito diferente, pero a nivel macro, no micro, es una línea, ¿no? en este paisaje. Y claramente, bueno, y se sabe que este límite ocurre a una temperatura similar en todo el planeta, ¿ya? Da igual que estés en la Araucanía que estés en el Himalaya, ¿ya? En general, hay lo que determina hasta qué altura llega el bosque es la temperatura que hay en la estación de crecimiento, que es en torno a los 6 y los 10 grados ya durante la estación de crecimiento. Entonces, vosotros sabéis, porque hemos visto en algún momento, de que la temperatura con la elevación va subiendo. Los que estáis tomando biogeografía lo han visto con más detalle, pero sabemos que la temperatura la temperatura del aire disminuye a medida que aumenta la elevación, ¿no? De tal manera que en un mismo día tú tienes una temperatura más alta a baja elevación que no a alta. Bueno, si nosotros estamos en un lugar particular y vamos subiendo en elevación, el bosque va a estar a la altura a la cual durante la estación de crecimiento en ese lugar particular hay entre 6 y 10 grados centígrados, ¿ya? Y esa elevación cambia, es decir, por ejemplo, en Magallanes sabemos que el límite altitudinal arbóreo está casi a la altura del nivel del mar. ¿Por qué? Porque son latitudes muy altas y por lo tanto hace mucho frío incluso a baja elevación. Y sin embargo, en otros lugares, el límite altitudinal arbóreo, aquí en la cordillera de los Andes, está pues incluso a 4.008 metros, ¿ya? En el Mochochoshuenco está creo que sobre unos 2.000, ¿ya? No, que 2.000, miento mucho, como a unos 1.000, perdón, ¿ya? 1.000 metros de elevación. Es decir, la elevación va cambiando dependiendo, porque lo importante para el límite altitudinal arbóreo no es la elevación en sí, es la temperatura que se da en el lugar durante la estación de crecimiento. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un concepto y otro? Ya, voy a pensar que sí. Bueno, hay dos hipótesis desde un punto de vista fisiológico, hay dos hipótesis que explicarían esto. Uno es lo que se llama la hipótesis de la limitación por carbono,
según la cual los árboles no pueden hacer suficiente fotosíntesis a bajas temperaturas. Por lo tanto, a medida que aumenta la elevación, la cantidad de carbohidratos que la planta puede fijar es menor y eso determina que haya un umbral de temperatura, y por lo tanto una elevación determinada a partir de la cual los árboles no se pueden desempeñar. Si es así, lo que se espera es que la concentración de carbohidratos no estructurales disminuya con la elevación, que sería esta línea blanca, ¿ya? Por el contrario, la alternativa es que haya una limitación del crecimiento, es decir, la división celular en los tejidos leñosos no ocurre por debajo de los 5 grados. Entonces, si las plantas, un árbol una semillita, pongan que una semillita que llega a un lugar donde la estación de crecimiento está por debajo de esta temperatura, es decir, un poco menos, incluso temperaturas un poco más altas, porque 5 grados es como el límite, pero seguramente estás a 6 grados, va a haber crecimiento, pero va a haber muy poco crecimiento, con lo cual la planta va a tener muy poca probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, el punto es que habría una temperatura a partir de la cual, aunque la planta haga fotosíntesis, el resultado de esta fotosíntesis no se va a reflejar en un crecimiento porque la planta no puede crecer, no puede emplear esos carbohidratos en crecer. Y eso es por eso que se llama la limitación por crecimiento, y si es así, lo esperable es que a medida que aumenta la elevación, aumentan los carbohidratos no estructurales. ¿Por qué? Porque la planta hace fotosíntesis, fija carbono, sintetiza carbohidratos no estructurales, pero estos carbohidratos no se pueden reflejar en crecimiento. ¿Entienden la diferencia entre las dos hipótesis y las predicciones? Profe, Sí. no sé, yo siento que las dos están como muy relacionadas, ¿no? Si tiene deficiencia como en la fotosíntesis, ¿le va a limitar el crecimiento? Claro, le va a limitar el crecimiento, pero eso no significa que no pueda tener carbohidratos. Es decir, finalmente, digamos, desde un punto de vista ecológico, el resultado es el mismo. Hay una elevación a partir de la cual el árbol no va a poder desarrollarse y se mueren, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está determinando esto? Que la planta no puede alimentarse o que la planta no puede generar tejidos. Ese es el punto. Ya. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Y esto no es tan fácil de medir, porque bueno, hay experimentos, hay un poquito hay un poquito para todos, ¿ya? Posiblemente la limitación por crecimiento va ganando últimamente en esta discusión, ¿ya? Pero bueno, también hay colegas, particularmente aquí en Chile, que dicen que no solamente la temperatura sería importante, sino que no solamente la temperatura, el impacto directo de la temperatura podría ser importante, sino que a lo mejor en determinados ambientes también podría ser relevante la disponibilidad hídrica. Eso es una cosa que también se está barajando. Hay investigadores que dicen que no, que solamente la limitación por crecimiento, esto rosado es lo que lo explica en todolplaneta.com. Hay gente que dice que, bueno, que sus datos no lo apoyan de una manera el sustento no es tan fuerte, digamos, y todavía hay que seguir investigando, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, en este sentido, esto explicaría qué le pasa a las plantas sensibles a un determinado umbral, que es un umbral bastante severo en realidad. Pero bueno, hay plantas que son capaces de hacer frente al frío mediante diferentes mecanismos. Y aquí vamos a ver básicamente lo que es la tolerancia. ¿En qué sentido? La tolerancia al frío se puede conseguir mediante cambios en la composición de lípidos de membrana que hagan justo lo contrario de lo que veíamos antes. Es decir, si el problema aquí es que la membrana se vuelve muy rígida porque hace demasiado frío, pues la solución es tener membranas
que estén enriquecidas en ácidos grasos insaturados, los cuales van a estar más fluidos, ¿ya? Sería como lo contrario que lo que veíamos en el caso del calor. Cuando hace mucho calor, lo ideal es tener ácidos grasos saturados que van a tener un punto de fusión alto y por lo tanto no van a estar demasiado fluidos cuando estamos en una situación de bajas temperaturas, de frío. Lo mejor va a ser tener ácidos grasos insaturados que a bajas temperaturas todavía van a estar fluidos. ¿Se entiende? ¿Cómo es el mismo mecanismo pero aplicado en sentido contrario? Vale. Vamos a pasar a una situación de también estrés por extremos térmicos, pero un extremo térmico más severo, que es lo que sería el congelamiento, ¿ya? Estamos hablando de congelamiento cuando se forman cristales de hielo porque el agua de los tejidos se congela, ¿ya? Es decir, no es lo mismo el estrés por congelamiento que el estrés por frío. El estrés por congelamiento nos está diciendo que se producen cristales de hielo, ya se hiela el agua. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Es que el agua que se hiela no es el agua de dentro de las células, no es el agua de la vacuola, es el agua entre las células y que empapa, por ejemplo, también las paredes celulares. Entonces, si el agua extracelular se congela, lo que va a ocurrir es que va a salir el agua desde el interior de las células hacia afuera a favor de gradiente, ¿ya? De gradiente de potencial hídrico, porque aunque el agua está en los espacios intercelulares, en el balance de potencial hídrico no cuenta porque no está en estado líquido, ¿ya? Entonces va a salir el agua desde dentro de las células hacia afuera y eso va a provocar deshidratación. ¿Qué significa eso? Va a provocar, por ejemplo, que haya un aumento de la concentración de los solutos, porque al haber menos agua con la misma cantidad de moléculas flotando en ese agua, el potencial osmótico va a aumentar y esto puede tener consecuencias negativas, lo veíamos en las clases de relaciones hídricas y de estrés hídrico. Pero además puede haber una desintegración de las membranas, porque recordar que la estabilidad de las membranas la da el agua, en definitiva, porque las membranas están formadas por una bicapa fosfolipídica. Los fosfolípidos son sustancias anfipáticas que tienen la cabeza apolar expuesta hacia el medio acuoso y las colas apolares hacia el interior. Entonces, ¿por qué están así? Porque hay agua en el entorno. Entonces, la parte polar del fosfolípido se orienta hacia el agua y la apolar se esconde del agua. Si el agua no está, esta estructura se pierde, ¿ya? Entonces, el congelamiento puede producir, o sea, si se forman cristales de hielo, los cristales de hielo pueden romper, pueden desintegrar las membranas físicamente, quebrándolas, pero es que sobre todo lo que ocurre es que hay una desintegración de estas membranas, ¿ya? Porque el agua no está y al no estar el agua, no está este soporte de las membranas, se desintegran. ¿Se entiende esto? Sí, Dígame, preguntas. Hay una pregunta por ahí. sí, ¿por qué es el agua extracelular el que se congela y no la intracelular? Por la misma razón que si tienes un auto y tú le pones anticongelante al agua del auto, no se te congela, y si le pones solamente agua de la llave, sí. Básicamente es porque dentro de la vacuola e incluso el citoplasma hay muchas cosas flotando. Y al haber muchas cosas flotando, eso va a disminuir la probabilidad de que se congele. O la misma razón por la que es muy difícil que se congele el agua del mar. El agua del mar se congela en los polos, donde la temperatura es tan baja que se va a congelar. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque el agua tiene sal. Ah, ya, por la concentración. Exactamente. Ah, vale, ya, entiendo. Gracias. Pueden hacer la prueba, agarren dos vasitos o algo, a uno le ponen agua con azúcar
agua con sal y al otro le ponen agua solamente, la ponen en el congelador y ven cuánto tiempo tarda. Es la misma razón por la que no se, por qué no se congela el copete cuando cierto copete cuando se mete en el congelador. La misma razón. ¿Mm? Súper, ¿más preguntas? Parece que no hay más preguntas. Parece que se entendió con el ejemplo del copete. Ya. Del copete, ¿cierto? Bueno, ahora entonces vamos a ver las plantas resistentes al congelamiento, cómo lo hacen. Empezamos por un mecanismo de tolerancia que consiste en el cambio de la proporción de proteínas y de lípidos, ¿ya? A ver, en general, aunque la membrana fosfolipídica es fluida, la fluidez de la membrana no es igual en toda ella, sino que cambia, ¿ya? De manera que los fosfolípidos que están en torno a las proteínas, esos fosfolípidos son más rígidos que los que están alejados de las proteínas. Eso sí, en general, ¿ya? Si una membrana tiene muchas proteínas, entre las sumas y las rectas, finalmente va a haber la cantidad de superficie de fosfolípidos de membrana afectada por las proteínas va a ser mayor y en general la proteína va a ser más rígida. No estoy hablando de una situación de congelamiento, sino una situación normal. Entonces, hay plantas que lo que hacen es que cuando las temperaturas bajan mucho y hay congelamiento, lo que hacen es que cambian la concentración, la proporción de proteínas frente a fosfolípidos en la membrana. ¿Ya? Como sería en este caso. Aquí arriba tenemos lo que os estaba comentando de una bicapa fosfolipídica, donde los fosfolípidos en torno a una proteína que sería esta pelota azul, estos fosfolípidos aquí de color más oscuro son rígidos, que lo representa porque las patitas de los ácidos grasos están como tiesas, ¿ya? A medida que nos vamos alejando sería más fluido si lo representa con estos ácidos grasos así como temblando, ¿no? Bueno, esto mismo, si lo vemos desde arriba, sería esta fotografía de aquí o este dibujo, el B, ya donde cada círculo sería una proteína y tenemos la zona de influencia de la proteína en la membrana en situación normal y la zona de influencia de la proteína en la situación de temperaturas congelantes, ¿ya? Y aumenta. Entonces, si ciertas proteínas desaparecen de la membrana, la cantidad de la superficie de membrana influenciada por las proteínas disminuye y de este modo la fluidez de la membrana en general es más grande, lo que significa poder mantener los procesos fisiológicos asociados a la membrana. ¿Se entiende esto? Hay manitos para arriba. Ya. Otro mecanismo es el que tiene que ver con los crioprotectores, que se refiere a moléculas que son en general carbohidratos, que lo que hacen es estabilizar las moléculas de agua cerca de la membrana durante el proceso de desecación asociado al congelamiento. De tal manera que, aunque haya un congelamiento, ya no significa que todo esté congelado, ya esto es como estamos hablando de cosas que van en proceso. Entonces, cuando hay empieza a haber un congelamiento, se producen estos carbohidratos que de alguna manera es como si agarraran las moléculas de agua y las pegaran a las membranas. Y al estar el agua pegado a la membrana es que esta membrana no pierde su estructura. Y esto es lo que se llama, esto es lo que hacen los crioprotectores, ¿ya? El tejido se congela, pero la funcionalidad no se pierde. ¿Se entendió? Más que la funcionalidad, no se pierde la estructura y al no perderse la estructura no se pierde la función. Ese es el raciocinio, la argumentación por detrás. ¿Entendido esto? Manito Ya. para arriba.
Esto es diferente de lo que son los tejidos aislantes, que sería la tenencia o formación de una serie de tejidos que van a determinar que haya una parte del organismo que no se congele, ¿ya? Por eso que estamos hablando de evitación, es decir, hay temperaturas congelantes, pero la planta no se congela interiormente. ¿Por qué? Porque tiene estos tejidos que que aíslan el cuerpo de la planta de la... Y eso es lo que se llama el sobreenfriamiento, ¿ya? Es decir, la planta está muy expuesta a muy bajas temperaturas, pero no está congelada. Y eso lo hacen, por ejemplo, estos arbustos, que son senecios, son asteráceas, por lo tanto, de la familia de las margaritas, que son endémicas del monte Kenia y que tienen una serie de rosetas de hojas antiguas ya, que aunque las hojas están muertas, se mantienen de tal manera que van a generar este efecto, esta especie de bufanda aislante o este abrigo aislante de lo que sería la médula interior, ¿ya? Entonces, cuando la médula está cuando las temperaturas exteriores son de menos 5 grados centígrados, la médula está a 3 grados, es decir, la planta está expuesta a temperaturas congelantes, pero no se congela. A diferencia del crioprotector, donde el congelamiento sí que ocurre. Por eso esto es tolerancia y esto es evitación, ¿ya? Esto lo tenemos también aquí en Chile, con por ejemplo las araucarias, donde yo os hablaba de la corteza, que podría estar relacionada o está de hecho relacionada con la resistencia a incendios, pero también está relacionada con la resistencia a las temperaturas congelantes. Aquí tenéis una fotografía del volcán Lanín, esto lo conoce Camila bien, esto es la parcela 4 de un estudio que estamos realizando aquí en el faldeo del volcán Lanín con araucaria, pero estos datos no son nuestros, estos son datos de unos colegas de Argentina, donde vieron que la frecuencia de daño en la madera, identificado mediante estudios dendrocronológicos, la frecuencia de anillos congelados, que se llama, es más alta en plantas más pequeñas, ¿ya?, que no en plantas más grandes. Aquí en el eje de abscisas tenemos la edad y en el eje de ordenadas, en el gráfico superior, tenemos la frecuencia de anillos con daño por congelamiento, mientras que en el gráfico inferior tenemos el grosor de la corteza. Entonces lo que vemos es que en plantas pequeñas el grosor de la corteza es más pequeño que en plantas grandes, y además lo que sabemos es que en plantas pequeñas hay mayor frecuencia de anillos con mayor frecuencia de anillos con daño por congelamiento que en plantas más grandes. Por lo tanto, parece ser que la corteza estaría aislando el tronco de las bajas temperaturas, evitando que haya malformaciones en la construcción de la madera, ¿ya? ¿Entendido esto? Sí, Ya. Finalizamos con lo que sería la evitación por medio de anticongelantes. En este caso se trata de proteínas que impiden que se formen los cristales de hielo, que se formen y que crezcan. Ya a lo mejor se pueden formar, pero no van a crecer de una manera tan rápida. Y eso, por ejemplo, ha sido detectado en esta otra planta que coexiste con el senecio del que os hablaba antes, ahí en el monte Kenia. Se tratan de unas lobelias, que sería esta planta de acá. Esta lobelia, en esta lobelia solo el 2% del tejido está congelado cuando la planta está a menos 6 grados. ¿Ya? Es decir, no hay congelamiento porque se evita la formación de los cristales. ¿Ya? ¿Entendido hasta acá? Vale. Bueno, esto es la clase de hoy y es una clase que tiene contenidos que también están considerados en las fichas del proyecto, así es que por favor recordar revisar
lo que son los proyectos para poder ver si este es uno de los casos con los que queréis trabajar, ¿ya? Y si no hay preguntas, podemos pasar entonces a ver la evaluación de la clase de hoy. ¿Qué les parece? Chicos, deditos para arriba. ¿Les parece? Sí, profe. Vale. A ver, ¿cómo es esto y si os gusta o no os gusta? Vamos a quitar esto de nuevo. Voy a poner compartir pantalla y de nuevo con mi famoso láser. Bueno, la idea es aplicar los conocimientos que hemos adquirido en esta clase de hoy a lo que sería el impacto del cambio climático y lo vamos a ver particularmente en un sistema del que hemos hablado en la clase, que es el límite altitudinal arbóreo. Bueno, vosotros sabéis ya que estamos ante eventos de cambio climático, es decir, el clima ya está cambiando y se predice que va a seguir siendo así. Y en ese sentido, bueno, sabéis que el CR2 desarrolló un simulador climático para Chile, que en principio estaba disponible en la página web que os mostré en unas evaluaciones atrás y que también tenéis disponible en este enlace. Estaba funcionando hasta antes de ayer. Hablé con la gente del CR2 y bueno, parece que estaba funcionando. Y bueno, hoy lo he probado y ya está dejando de funcionar de nuevo, pero bueno, igual os he dejado el enlace para cuando esté disponible por si lo queréis consultar. Me da penita porque la verdad es que cuando funciona es muy bacán. Bueno, la idea es que los bosques de altura son uno de los sistemas o ecosistemas más sensibles al cambio climático porque básicamente en muy poca distancia hay cambios muy abruptos en la temperatura y sabemos que además es básicamente la limitación de estos bosques es las temperaturas. Las temperaturas tienen impactos directos e indirectos en el desempeño de los árboles y eso explica el por qué los árboles están a una altitud y no a otra, lo hemos visto en la clase. ¿Cuál es la idea? La idea es ver cómo el cambio climático podría afectar al límite altitudinal arbóreo en Chile. Y para eso lo que cada grupo tiene un área protegida del Registro Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces tenemos grupo 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, y las áreas protegidas. La información sobre las áreas la podéis encontrar en este enlace, que es el Registro Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí tenéis información de cada lugar, dónde está, características, etcétera, etcétera. La idea es que vosotros tenéis que iros dentro de ese parque a la zona montañosa, ¿ya? Y pensar que en esta zona montañosa, que sería ese triángulo de acá, el bosque de la especie que forma el límite altitudinal arbóreo estaría en esta franja altitudinal, ¿ya? Y ya, entonces la idea es, bueno, considerando las predicciones climáticas para ese lugar, ya, la idea es que dibujéis en el triángulo de aquí de la derecha cómo cambiaría la distribución de esta especie, ¿ya? Entonces, bueno, si ahora mismo empieza esta elevación y termina a esta otra, el valor es X, me da igual, ¿ya? Yo lo que quiero es que vosotros propongáis cómo estará en el futuro, en el corto plazo. Ahora os voy a dar más información al respecto. ¿Se entiende más o menos por dónde voy? Sí, pero, profe, ese diagrama lo vamos a hacer como al ojo, así como... Sí, al ojo, exacto. Yo lo que quiero es que tú me digas, si ahora está así, ¿cómo va a estar en el futuro en términos relativos? Básicamente es si este límite superior va a subir o bajar y si este límite inferior va a subir o bajar. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Vale, sí. Eso es, tanto más, tanto menos, bueno,
Ahí se puede afinar lo que sea, pero lo que quiero es generalizarlo, que no sea como una elevación particular, sino en términos relativos. Entonces, lo primero es decir, bueno, si en el presente la franja está en este rango altitudinal, ¿dónde estará en el futuro? Considerando que para todos la especie es la misma, siendo una especie que, aquí está indicado, siendo una especie que tiene un alto control estomático en respuesta al déficit hídrico y un desarrollo en altura limitado por el efecto de las bajas temperaturas sobre la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, primero dibujan, o sea, en realidad primero hay que pensar, pero una vez piensen, después dibujan y después me justifican, dicen, después justifiquen su dibujo desde un punto de vista fisiológico, especificando los valores de temperatura y precipitación anual previstos bajo el modelo regional del CR2, este modelo, para el periodo 2021-2050, cuyos datos son disponibles en el informe realizado por este centro para el Ministerio de Medio Ambiente en 2018. Ver este enlace, que es el mismo informe que empleasteis para la evaluación, ya no me acuerdo cuál era, una evaluación de cambio climático, no sé, de fotosíntesis creo que fue. ¿Se acuerdan que utilizaron ese informe? Yo se lo voy a mostrar, es este. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Entonces, busque la información sobre, porque aquí lo dice, es los valores de temperatura y precipitación anual. Busquen esos valores en los mapas, me dan los valores, ¿ya? Porque dice, especificando los valores de temperatura y precipitación anual previstos para el modelo regional. En general no les van a dar los valores, les van a dar el porcentaje de cambio. Si quieren, vamos a ponerlo así, especificando el cambio previsto en la temperatura y precipitación anual bajo el modelo regional del CR2. ¿Ahora se entiende más? ¿Está más claro? Para el periodo 2021-2050, ¿ya? Cuyos datos están disponibles en el informe realizado por este centro, que es este informe que os mostraba aquí. ¿Vale? Ya. No consideren otro tipo de alteraciones ambientales más allá de los cambios en la temperatura y las precipitaciones asociados al incremento de la concentración de CO2 atmosférico. Es decir, solamente consideren alteraciones en la temperatura y en las precipitaciones. ¿Ya? Eso es lo que se está diciendo ahí. Bueno, esto lo vamos a quitar porque esto era cuando antes estaba el simulador, pero ya que el simulador ha vuelto a caer, vamos a quitar. ¿Ya? La extensión máxima de esta evaluación es de una página con letra Times New Roman a tamaño 11 e interlineado a 1,5 puntos. Esta es la evaluación. ¿Comentarios? Yo tengo una duda, profe. Por ejemplo, Dale. si nuestro límite de ya no sé decirlo, no me sale. Tranqui. ¿Tenemos que especificarlo en el dibujo del futuro? ¿Como poner hasta qué límite va a llegar? Claro, o sea, tú lo que crees es ya, tú dices, bueno, pues mi planta, como yo estoy en tal sitio donde se predice que va a cambiar de esta manera, entonces yo creo que una planta que sea de esta manera, es decir, con alto control estomático en respuesta al déficit hídrico y desarrollo en altura limitado por el efecto de las bajas temperaturas, su límite va a subir o va a bajar. ¿Por qué? Porque estas temperaturas pueden producir bla, 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 es decir, tienen que darme, básicamente me indican cómo el cambio climático va a influenciar en la fisiología de su planta y cómo eso se va a reflejar en el patrón ecológico o en el patrón, en realidad, geográfico de distribución. Ya, bacán. Gracias. Eso son las dos cosas. Siempre es así, ¿no? Ecología y fisiología. Así, las dos cositas de la mano. ¿Vale? Sí, profe, gracias. De nada. Eso sería. ¿Más preguntas? Parece que no hay más preguntas. Ya.
Muy bien. Oigan, ¿y tienen alguna alguna pregunta que sea del informe que todavía hay que entregar? Parece que no. ¿No? Ya. Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí. Yo subo ahora vamos a subir la grabación de la clase. Modificaré el PPT con ese cambio que me dijo Noemi, y subiremos la grabación de la clase sincrónica, ¿vale? ¿Acaso Dime. al WhatsApp llega una pregunta de que, de que si se va a poder eliminar una nota de los informes? Eso ya se conversó y la respuesta era, creo que no, ¿no? Se conversó Sí, la fue semana pasada. ¿verdad? Sí, pues. Ya. Bueno, yo cumplo con Lo que con la hubo información. fue una disminución en el número de fichas a evaluar para el proyecto, es decir, pasó de ser 12 a ser 4 elegidas al azar. Ajá, ya. Sí, ahora me acordé. Sí. Profe, yo quería hablar con usted, pero personalmente cuando termine esto. Ya, de acuerdo, Noemi, te anoto. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? ¿No? ¿No hay más comentarios? Gracias por la tarea, profe, no se ve tan larga. Ya. Sí, esa era la idea. Gracias. De nada. Chao. Chao, que estéis Pues, bien. Nos vemos.